Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir un día más a la llamada de Neos. Yo soy Javier Martínez Fresneda, el director de Neos, y les voy a robar muy poquito tiempo para hacer unos anuncios casi de hoja parroquial. En primer lugar, estrenamos web. A partir de este miércoles la tienen disponible, es neosfundación.es, ¿de acuerdo? Les animo a meterse y a explorar. Tiene la intención de ser bastante más proactiva, o con intención de ser proactiva entre todos ustedes y nosotros. Además, les anuncio 2 nuevos actos de Neos, los próximos el día 9 de octubre con el presidente Aznar, un acto que se titula Golpismo o Libertad. Creo que pueden entender perfectamente por dónde va el acto. Y además, el 6 de noviembre, Neos presenta en lo que es el gran acto de Neos antes de final de año su alternativa, es decir, lo que propone Neos. Y en la Mutua, los dos, a las 7:30, ¿de acuerdo? Y por último, decirles que también, si escarban en nuestra web, que estoy encantado de que la visiten, podrán ver una pestañita de Colabora con Neos. Su colaboración es más necesaria que nunca, teniendo en cuenta en qué situación está el país. Y con esto, creo que les he robado muy poco tiempo. Les dejo con los señores ponentes y con el señor Cuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a la Fundación Neos. Muchísimas gracias al CEU por albergar este tipo de actos. Como pueden suponer, hemos llegado todos a tiempo porque procedemos de esas élites ricas que tenemos escondidas, naves espaciales, en los garajes. Entonces, con nuestros cohetes, a través del metaverso, hemos conseguido llegar a tiempo. Gracias a Dios y a Yolanda Díaz. Entonces, gracias a todo eso, vamos a hablar de todo lo que destroza a esta gente y vamos a hablar de su único, bueno, yo no diría el último objetivo, el objetivo principal evidentemente es la unidad de España y la Constitución, pero como tienen que ir horadando este castillo constitucional, pues lo van horadando desde distintos ángulos. Uno de los ángulos es precisamente aquello que más nos puede unir, que es nuestra lengua. Y como la lengua española está utilizada no solamente por los 46 millones de españoles, sino por 600 millones o más y creciendo en Estados Unidos de personas, han decidido que qué mejor activo para destrozar España que destrozar su lengua. Bueno, a partir de ahí empiezan con determinadas estrategias. Me cuelo con los pinganillos, me cuelo en determinados sitios, los saco de las escuelas, marco a los chavales que quieren ser educados, ellos mismos o sus padres, en español y empiezo a combatir todo aquello que pueda sonar a español. Lo voy sacando de determinados sitios, introduzco el requisito para determinadas personas, como empleados en las administraciones. Me da lo mismo que un médico sea un buen especialista en X cosa, no, lo importante es que me hable, como dicen ellos, pues o catalán o balear o lo que sea, les da lo mismo, lo denominan de la forma que sea, con tal de ponerlo como un requisito que nos vaya dividiendo. Objetivo final, dividirnos. A mí ha habido un debate con respecto a lo de los pinganillos, y miren que yo llevo años ya con estos temas de información económica y demás, pero que de verdad que no entiendo que el enfoque sea eso. Claro que es caro y claro que evidentemente es un derroche que los españoles no tienen por qué soportar, el que tengamos que estar viendo el esperpento en un congreso o en un senado de determinada gente hablándose a través de traductores. Da vergüenza ajena, literalmente. El espectáculo, de hecho, como imagen España es lamentable. Cualquier empresa que diga yo tengo mi cuerpo directivo, lo tengo que traer, analiza el sistema fiscal, analiza el sistema de burocracia. Si no le hemos asustado ya lo suficiente y no lo hemos terminado de espantar con los incrementos fiscales que llevamos, pues entonces llega evidentemente a la fase en la que dice, vale, y voy a llevar a mis chavales para ser educados en España. Y dice, ¿dónde? En Cataluña, entonces no serán educados en español. ¿Dónde? ¿En el País Vasco? Pues vaya usted a saber en qué lengua acaban saliendo. No, pero es que además, en caso de que intenten integrarse, lo mismo se encuentran, el otro día publicábamos la noticia en Libertad Digital, con que en algunos de los colegios del Consorcio Educativo de Barcelona han recibido los padres cartas explicándoles que las tutorías con los profesores de los propios padres tendrán que ser, si reclaman que sean en español, con traductor. Es decir, ya tenemos el pinganillo en las tutorías de los padres. La carta está a disposición de todos los que quieran observarla. Me imagino la reacción que tendrán, que sería la misma de cuando nosotros la vimos y la tuvimos que publicar. Pero en esas es en las que estamos. Y evidentemente esto no es una cuestión estrictamente lingüística, es una cuestión de destrucción, repito, del castillo constitucional. En esas estamos. Vivimos uno de los momentos más graves, yo creo. El otro día que tuvimos ayer, la manifestación, que gracias a Dios fue un éxito, en defensa de España y de la unidad de España y de la Constitución. Y bueno, a mí me pidieron en Libertad Digital que escribiera el último artículo y retomé el discurso del rey el 3 de octubre de 2017, donde todo lo que él decía
podía haberse perfectamente agravado con la situación actual, porque en estos momentos ya no es un gobierno regional amotinado, no, es al menos dos, y digo al menos dos porque yo incluiría el de Navarra en ese amotinamiento como poco, con lo cual tendríamos País Vasco, Navarra y Cataluña, y tenemos a un gobierno nacional, que este es el gravísimo problema. En estos momentos no es que un gobierno regional quiera sacar uñas, mostrar fuerza, sacar pecho, intentar independizarse, destrozar la vida, derechos y libertades de la gente que vive allí, no. Es que tenemos un gobierno nacional del Partido Socialista que abre las puertas a todo ello como base de su gobernabilidad. Es decir, no es que lo acepte, no, es que lo conforma como base de su gobernabilidad. En estos momentos no se está hablando, se hicieron campañas electorales, el 23J, hablando de escudo social, de sanidad, de educación. No se ha vuelto a repetir una sola palabra sobre todo ello. No se ha vuelto a hablar de empleo joven, no se ha vuelto a hablar de precariedad. Por cierto, la de los cohetes espaciales, el metaverso y todo este tipo de cosas, debería recordar que desde que ella lleva vicegobernando, desde que ella lleva comandando el Departamento de Empleo, ha conseguido llevar la duración media de los contratos de 50 días de duración, la media, a 38. Todo un éxito. Todo un éxito en la erradicación de lo que ella decía que iba a erradicar, que se suponía que era la precariedad laboral. Bueno, pues no hay ni una sola palabra de lo que se esté hablando ahora en las alianzas gubernativas que vaya referido a lo que necesita la gente. No, todo va referido a lo que no necesita la gente y puede destrozar la vida de la gente, que es fraccionarnos como país, fraccionarnos como Estado de Derecho, acabar con el Estado de Derecho, fraccionar nuestra unidad legislativa, fraccionar la unidad de España, por supuesto, y acabar con la seguridad jurídica que te puede dar una Carta Magna, una Constitución como la española. En esas estamos y la punta lingüística es la punta. Es una punta con la cual se va ahora dando un castillo de convivencia que habíamos construido entre todos y alguien se ha decidido a que, a cambio de un Falcon, de un jamón 5J, de pasear a la perrita turca y de tener evidentemente el poder, pues ha decidido que acaba con todo ello. Sí. Siento ser tan directo, me recuerdan efectivamente que he tenido aquí un pequeño problema, y es que esto que yo lo suelo llevar oculto, esta vez he tenido que sacarlo porque no leía el papel y me he dejado el vídeo, con lo cual, ya gracias a la advertencia, vamos a ver el vídeo, la situación es la que es, obsérvenlo y empezamos ya con todo el turno de exposiciones. Ambaixador, com van les coses per Euskadi? Bidezko aitasuna falta gabe, ala eta guztiz. Bagoaz aurrera eta ereiskiz. Oaen ere, gure Euskal Herria. Ailtasunak? Ailtasunak. Ereiskiz? Ereiskiz, què diu? Que tot va prou bé. Tots tenim moltes dificultats. Nola és... Nola? Nola. Ja. I és? Nola és. No en tinc res. Doncs, quina clase de traductor és vostè? Perdón, usted habla español. Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal de las Altas Torres. Hombre, pues entonces, si le parece, podemos hablar en español. ¿Sí? Castellano, según la Constitución del Estado Central. Bueno, hombre, va, en castellano. Y usted fuera. ¿Qué lengua, coño? Pues voy a darle ya la palabra a Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, porque al final resulta que lo que era una parodia se ha acabado convirtiendo en un breve sketch nada comparable con la realidad. Gloria, todo tuyo. Sí, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a Neos por acordarse de mí. Perdón. Estaba dándole las gracias a Neos por acordarse de invitarme y por acordarse de este tema tan importante que nosotros llevamos intentando arreglar un montón de años y que ahora, pues gracias a lo que sucedió el otro día en el Congreso de los Diputados, parece que mucha gente ha descubierto. Parece mentira, pero algo como lo que ocurrió la semana pasada le ha hecho reflexionar a mucha gente. Porque yo creo que hemos llegado a un momento de esperpento, como rezaba el título de este acto, y bueno, pues ha dado lugar a un montón de comentarios, a un montón de artículos de opinión. Casi todos señalaban la falta de necesidad de que la gente utilice una lengua diferente del español en el Congreso cuando todos lo entienden. Y es verdad, eso es cierto. Además, tenemos que pensar
que la traducción de lo que salga de ahí, porque tengan en cuenta que no solamente se van a poder expresar en lenguas oficiales, sino que se ha dado permiso también para utilizar otras lenguas de España, siempre y cuando los diputados se autotraduzcan. De manera que, bueno, pues no sabemos si a partir de ahora lo que recojan las actas será serio, ¿no? Otra cuestión que señalaban era el despilfarro, lo que suponía, porque bueno, parece ser que de aquí a final de año nos va a costar la broma 300.000 euros y además los traductores van a cobrar bastante, porque parece ser que van a cobrar 100 euros la hora. Pero más allá de lo que puedan gastar, piensen ustedes en lo que supone que se esté alimentando todavía más ese chiringuito. Es decir, en las comunidades autónomas con cooficialidad lingüística existe un lobby que vive muy bien de esto y ahora van a tener todavía más ingresos y esto, ya se lo explicaré después, se va a ir multiplicando porque es una red que se va a extender muchísimo más. Y por último, pues señalaban también que era un elemento de separación, que lo que se perseguía era pues acabar con el español como lengua común, que es un elemento de unión muy importante, dar la sensación de que no somos una nación, sino una amalgama de nacioncitas y de pedacitos, cada uno con su lengua, ¿no? Pero nadie dijo en el Congreso de los Diputados, yo lo eché de menos, que mientras unas personas estaban reclamando su derecho a expresarse en una lengua que no es oficial, en donde está el Congreso, es decir, lenguas que no son oficiales en toda España, sino solamente en sus comunidades autónomas, en donde sí es oficial el español, por ejemplo, en Cataluña o en Galicia, el español está completamente desaparecido de todo lo oficial. En Galicia y en Cataluña no hay un solo rótulo en un edificio oficial en español, no hay un documento, no hay una campaña institucional. Y ya no digamos lo que sentimos algunos cuando escuchamos a Rufián hablar de sus amores, de su descendencia. No fue el único que habló de los niños, de lo que suponía para ellos escuchar la lengua de sus abuelos en el Congreso. Pues mientras eso sucede, hay muchos niños en España que no pueden utilizar el español en el colegio. Niños a los que se niega un beneficio tan maravilloso como estudiar en su lengua materna. Personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo precisamente porque se les exige el C1. Bueno, y no solamente para los profesores. Profesores me refiero de enseñanza primaria o secundaria. Nosotros hemos sacado a la luz casos de músicos, por ejemplo. Tenemos en este momento en los tribunales el caso de un músico de Barcelona, de la banda municipal, que con 50 años se va al paro porque no puede acreditar. Una señora que daba clase de trompa en Valencia, que se ha tenido que jubilar precipitadamente por lo mismo. Y una profesora de violín de Brión, de una localidad cercana a La Coruña, que se ha quedado también en el paro después de 17 años porque tampoco puede acreditar el nivel de gallego que se le exige por parte de las autoridades educativas. Hay una cuestión que quizá nadie ha abordado, porque tienes que estar muy metido en esto para saber lo que se está cociendo entre bambalinas. Yo llevo ya unos años estudiando ciertos comportamientos que por separado no te dicen nada, pero si los unes forman una partitura muy curiosa. El año pasado publiqué un documental que se titula Operación Babel y ahí conté lo que yo estaba viendo que iba a suceder y lo que ha pasado en el Congreso es un paso más. En el año 2013, un grupo de nacionalistas de grupos que estaban en el Senado presentaron una proposición de ley con un título muy curioso, se llamaba Proposición de Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España. Y ahí proponían que todas las lenguas diferentes del español fueran oficiales en toda España. Es decir, en vez de tener la oficialidad limitada a sus comunidades autónomas, que en todo el país, que en toda España, fuesen oficiales. No tuvo ningún éxito, se quedó ahí, pero curiosamente un año más tarde empezaron a aparecer en El País unos artículos firmados por una señora que se llama Mercé Vilarrubias, otros firmados por Juan Claudio de Ramón, que dieron lugar a un debate muy intenso. Curiosamente, estas personas son próximas al sector del PSC, de Sociedad Civil Catalana. O sea, estamos hablando del constitucionalismo catalán, no estoy hablando de un sector nacionalista puro y duro. Bien, pues en estos artículos se reclamaba que todas estas lenguas fueran oficiales en toda España porque así
les quitábamos, les restábamos ese discurso victimista a los nacionalistas y podíamos, pues, en cierto modo, contentarlos, ¿no? Pues poco después empezaron a celebrarse unos seminarios sobre el plurilingüismo en España, algunos auspiciados por el Partido Socialista, y proponían exactamente lo mismo, la oficialidad en España de todas estas lenguas. En 2017, el PSOE lo volvió a intentar, esta vez en el Congreso de los Diputados, y presentó una ley igual, prácticamente igual que la de 2013. Y poco tiempo después, la señora Vilarrubias publicó un libro en el que desgrana cómo desarrollar todo esto. Bueno, pues lo que ella plasma en ese libro, sin haberse aprobado, se ha empezado a realizar. Paralelamente a esto, empezamos a ver, claro, los que estamos todos los días recogiendo noticias sobre este tema, vamos viendo cómo avanza la cosa, ¿no? Empezaron a publicarse noticias sobre lenguas pequeñas de las que nunca habíamos oído hablar. El leonés, el parla, hace poco el segoviano. Qué cosa más rara. Entonces todo eso da lugar a estudios, a entidades que los promocionan. A ver, no es que quieran convertir todas esas lenguas en oficiales, pero sí dar la sensación de que aquí nunca ha habido realmente una lengua común, sino que ha habido muchas lenguas que se han reprimido y que por algún motivo pues han quedado ahí, pero tienen también sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que propone este sector? Voy a intentar, porque son tantas cosas que si yo las digo, quizá no son capaces de verlo como me gustaría. Vamos a ver. Yo soy muy ceporra para estas cosas. Ahí va, ahí. Vale. Vamos a ver. Estas son las lenguas que están en circulación. Las oficiales son el aranés, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano. El valenciano ya lo quieren asimilar al catalán, que es algo que a los valencianos obviamente no les gusta nada. Las aspirantes son la lingua, que es, antes eran los bables, ahora se llama lingua, y que además, curiosamente, tienen una pelea con la Real Academia Gallega porque desde Galicia se reclama que el leonaviego sea también oficial. Bueno, esta lengua ya está prácticamente a un paso de ser oficial. La otra es el aragonés, que también tiene su academia y que también está despertando mucho lío. Hoy había un lío horroroso porque tienen, claro, en cada valle hay una lengua y no se acaba por poner de acuerdo. Entonces tenemos el aragonés y el catalán de Aragón. Y estas son las que hay que conservar y potenciar, recogidas por el artículo 3 de la Constitución, que habla de las modalidades lingüísticas diferentes. Bueno, pues tenemos todas estas, añádanle el segoviano. Y, bueno, hace poco me mandaron un libro del ferrolano. Ya no sé a dónde va a llegar esto. Bueno, ¿qué proponen? Bueno, pues proponen que estas lenguas, las que sean oficiales en toda España y sean oficiales y se utilicen en los siguientes estamentos. Congreso y Senado. Lo del Senado ya estaba. El Congreso lo acabamos de incorporar. Los ministerios. Quieren que en los ministerios se utilicen estas lenguas que ya son oficiales o las que se incorporen. Por ejemplo, discursos de un ministro, pues que salude y despida en estas lenguas, que mezcla algunos párrafos. Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, en toda su documentación, en las embajadas, museos e instituciones culturales y estatales, rotulación, folletos y demás en todas las lenguas. Y sigan ustedes viendo hasta la Lotería Nacional. Ámbitos cultural y científico. Bueno, pues en todos estos premios que ven ustedes ahí arriba, eso ya es una realidad. Es más, proponen que las entregas de premios sean cuatrilingües. Pero hemos estado estudiando quiénes recibían los premios nacionales y hemos visto que, curiosamente, muchos lo reciben autores que crean en estas lenguas. A mí la proporción no me cuadra. O sea, o hay algo especial en el agua de estos lugares que inspira la creatividad, o hay algo un poco extraño. Intercambio de alumnos, esto ya se está haciendo, difusión en radio, televisión y prensa. Imaginen lo que es tener televisión española con subtítulos. Pues lo veremos. Al ritmo que vamos, lo vamos a ver. Subvención de la creación y edición, por supuesto, para que el chiringuito viva muy bien. El punto de la financiación ya se está llevando a cabo. O sea, el Gobierno central ya financia las academias de todas estas lenguas que reciben el dinero de su comunidad autónoma y, además, dinero del Gobierno central. Los currículos educativos que incluyan la enseñanza de otras lenguas, eso está ya en la Ley CELA también. Y, por supuesto, hay que
pobre del que se le ocurra algún día en un aula no decir que son todas maravillosas, porque eso pues acabará por estar penado. Pero vean ustedes que ya hay medidas que se han implantado sin estar aprobadas por nadie, pero todo esto ya es una realidad. El Instituto Cervantes tiene profesores, aunque no sea necesario, es decir, aunque nadie quiera ese curso, están ahí. De manera que todo ese universo que vive de eso, pues vive muy bien. Inclusión en los premios nacionales, el acuerdo con la Unión Europea para costear la traducción. No sé si saben que cualquier persona que vive en España y se dirige a la Unión Europea en una lengua diferente del español, lo puede hacer porque el gobierno español en este momento ya costea esa traducción. DNI, permiso de conducir, libro de familia, páginas web de algunos ministerios, atención telefónica, declaración de Hacienda. Bueno, yo vivo en Vigo, usted va a la delegación de Hacienda y ve los dos idiomas. En correos lo mismo, Lotería Nacional lo mismo. No vaya usted a una delegación de la Xunta de Galicia, solo verá el gallego. Es decir, mientras nosotros cada vez tenemos menos derechos, y me refiero a las personas que preferimos ser atendidas en español, sin restarle derechos a nadie, quienes quieren imponer las lenguas cada vez tienen más. Esto es la reflexión que yo quería hacer y quería que supieran también que en este plan están implicados muchos sectores, y no solamente los nacionalistas y los socialistas, también los del otro sector. Ustedes cada vez que lean un artículo, el término federalismo asimétrico, acuérdense de esto, porque todo va en la misma dirección. Cuando oigan hablar de cambios en la Constitución, recuerden que uno de sus objetivos es cambiar el artículo 3 para que el español sea solamente lengua oficial, pero no hay obligación de conocerlo ni derecho a usarlo, y que se subirá el estatus de las otras lenguas para convertirlas en lenguas propias de toda España. Y también quieren cambiar el artículo 14 de la Constitución para incluir el castigo a quien no respete esa diversidad. Nosotros seguiremos haciendo todo lo posible para arreglar este desaguisado, pero les aseguro que la situación no es nada halagüeña y que donde podemos hacer algo, que es donde ahora pues, han ganado las elecciones quienes parece que lo van a arreglar, que es en Baleares y Valencia, no estamos viendo ningún paso y estamos realmente preocupados porque nos da la impresión de que nos van a tomar el pelo como nos lo tomaron en Galicia. Y con esto acabo. Muchísimas gracias, Gloria. Paco Vázquez. No, yo creo que presentarlo es que hasta sobra, alcalde hipervotado, salvándolo también presente, persona de enorme sentido común y absolutamente responsable y cuidadora de la Constitución y yo creo que podríamos decir de la unidad de España y compatriota. Y te cedo la palabra, Paco. Muchas gracias, muchas gracias. Se te olvidó el silbo gomero, También. que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el Cabildo de La Gomera quiere que se empiece a enseñar en la primaria de la isla de La Gomera, el silbo gomero. Así vamos a ir bien. Bien, dicho esto, yo quiero expresar mi satisfacción por haber sido invitado a este acto, por estar con Juan Carlos Girauta compartiendo mesa, a quien me da las satisfacciones casi diarias de leerle sus artículos, compartiendo los valores comunes que tenemos los huérfanos de partido, ¿verdad?, que somos ya cada vez más los huérfanos de partido, y el gran honor de compartir la mesa con Gloria Lago. Los dos somos gallegos. Gloria Lago es la María Pita del siglo XX y XXI. Yo quería que ustedes fueran conscientes, ¿verdad?, de las dificultades personales y profesionales que ha tenido Gloria a lo largo de todos estos años, cuando valientemente ha defendido la posición constitucional del bilingüismo, con Galicia Bilingüe, que fue la primera plataforma donde lo hizo. Cuenta con mi admiración, mi más profunda admiración, por todo lo mucho que ha hecho por la libertad, por la convivencia y por la tolerancia en Galicia. Y gracias a Neos, a mi buen amigo Jaime Mayor,
Yo participo en la plataforma de Neos porque considero que es necesario el que haya plataformas de encuentro, aunque personas, a lo mejor con distintas opciones, pero compartiendo valores importantes comunes, fundamentalmente nuestra identificación con España y con el proyecto constitucional, participemos sobre todo para hacer frente a estos momentos que yo no tengo ningún miedo en calificar de dramáticos, ¿verdad? Porque son momentos muy preocupantes en las que empezamos a ver cómo la moviola de la historia cada día retrocede más. Y parece que en España estamos avanzando ya en lo que fueron los peores años del comienzo del siglo XX y vemos cómo se van recreando muchas de aquellas cuestiones que dividieron a los españoles. Dos de ellas son las que yo vengo denunciando desde hace muchos años: la educación y la lengua, que entiendo y considero que son los dos grandes instrumentos que tienen los independentistas para acabar con la unidad de España y que les hemos delegado la competencia y la capacidad de ejercerlas como adoctrinamiento, sobre todo de las jóvenes generaciones, los partidos constitucionales. Créanme que yo lo vengo defendiendo. Hoy traía una chuleta de mi primera conferencia en el Club Siglo XXI, en el año 92, hace 31 años. Y en aquella conferencia en el siglo XXI decía que cualquier posición que no sea la nacionalista se considera falta de legitimidad democrática y es inmediatamente acusada de centralista. Incluso hablar de España, defender la historia, el idioma o la cultura común se entiende como una añoranza del pasado o un intento de oprimir los derechos singulares de los pueblos. En el año 92, aquí en Madrid, mi primera conferencia de las 5 que di en el siglo XXI, yo decía que era la hora de superar esa trampa, porque desde Galicia yo transmití el mensaje de que el nacionalismo no es la única ideología de un territorio, es lo que hemos declinado. Todos los demócratas hemos declinado a favor de los nacionalistas la representación de los principios y de los compromisos con los intereses de distintos territorios de España. Y quien no es nacionalista en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña es un traidor. Y es un traidor el que, de alguna manera, no habla el gallego, el vasco o el catalán. O al menos, y ya entro en materia, no identifica la lengua como una seña de identidad. Créanme ustedes, no vean el problema del Congreso como un problema aislado. Es un problema de fondo. Para los nacionalistas, la lengua es su seña de identidad. A lo largo de la historia, los países, las ideologías, las naciones, tienen señas de identidad que son las que lo identifican, grandes señas. Puede ser la religión, puede ser, por ejemplo, la religión, o puede ser la raza, el color de la piel. Para los nacionalistas, en un país en el que priman los valores comunes como es España y una historia larga y prolongada, la seña de identidad, lo que los diferencia es la lengua. La lengua es lo que ellos establecen como herramienta excluyente y entonces se habla de lengua propia y se acepta el concepto de lengua propia. Quiere decir que la lengua que no es propia, el español, es ajena, es contraria a los valores históricos o culturales de esa región. Y a partir de esta falacia que se ha ido repitiendo, se ha ido asentando, paso a paso, pues la identidad de la lengua como un valor democrático frente a la idea de los valores comunes como es la lengua española, que a su vez es la lengua oficial, y se ha excluido dentro de las comunidades que representan el 42% de la población española. Yo siempre tengo la sensación, cuando pronuncio conferencias fuera de estas comunidades, Galicia, el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares, cuando hablo en Castilla o en Andalucía, donde sea, de que no hay una sensibilidad o una conciencia clara de lo que representa el problema del idioma, la barrera lingüística del idioma, el idioma como elemento excluyente en la mitad de España. En esas comunidades donde que son el 40%, 42% de la población, donde se ha establecido una frontera lingüística que separa del resto de España y que establece barreras, como ha dicho muy bien Gloria, interesadas. Una maestra gallega puede presentarse a las oposiciones en Galicia y si suspende se puede presentar en Segovia.
pero una maestra de Segovia no puede presentarse en Galicia, ni puede presentarse en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Valencia o en Baleares, donde no ha habido médicos durante los 2 últimos años, sobre todo con un gravísimo problema en Ibiza, porque se exigía la identificación de la lengua. Y al final de lo que estamos hablando, imagínense ustedes que las señas de identidad que manejan los nacionalistas fueran otras, como las que señalé anteriormente, que fuera la raza. ¿Qué aplicaríamos? Las leyes de Nuremberg. Si en España hubiera sectores, comunidades o territorios, ¿verdad?, donde los españoles tuvieran otro color de piel, esa seña de identidad, ¿qué haría? ¿Que se aplicaría una discriminación de acuerdo con el color de la piel? ¿O se aplicaría una discriminación de acuerdo con la religión que se profesara? Pues eso se está aplicando en todas estas comunidades autónomas. Y se está haciendo, pues, vulnerando un principio constitucional. Y un principio constitucional, yo fui diputado constituyente. Y además tengo el honor de ser, en las Cortes Constituyentes, en las primeras Cortes Democráticas de España, el primer diputado que fue nombrado presidente de una comisión, precisamente la Comisión de Reglamento. Quiere decir que algo de reglamento sé, ¿verdad? Y la Constitución fue muy generosa con la reivindicación nacionalista en materia de idioma. He traído una chuleta con la Constitución de la República, porque yo creo que hay que empezar a argumentar y a poner en evidencia lo que está representando esta imposición excluyente. Ustedes utilicen siempre estos 2 conceptos. Ganen la batalla conceptual, que es la que hemos perdido los demócratas desde hace varios años. La batalla conceptual. La imposición excluyente. Perdemos la batalla conceptual cuando hablamos de Sumar. Sumar es el Partido Comunista. Son los comunistas de distinto tipo. Izquierda Unida, Podemos, llámenlo ustedes como quieran. Los comunistas. Bueno, la Constitución de la República establecía el castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y el derecho de usarlo. A nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Era claro, el artículo, que era el artículo 4. Y por si no quedaba claro, el artículo 50 establecía es obligatorio el estudio de la lengua castellana y la lengua castellana se usará como único instrumento de enseñanza en los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. Claro, si pensamos que esto se aprobó en una sesión celebrada aquí en el Congreso de los Diputados en Madrid en septiembre del 31, en un parlamento que el presidente era don Julián Besteiro, un ilustre socialista, que volvería a la tumba, ¿verdad?, si viera lo que es hoy el PSOE. El presidente de la comisión, el mayor penalista que tuvo España, don Luis Jiménez da Súa, socialista también, que le acompañaría a Besteiro. Y el ponente que defendió la comisión era ni más ni menos que don Miguel de Unamuno. Entendemos entonces el alcance de este artículo de esa Constitución. Por cierto, no me resisto a transmitirles con un punto de maldad 2 de las intervenciones de don Miguel de Unamuno, porque son de una gran actualidad. Y en esa sesión, cuando hablaron los gallegos, los vascos, catalanes, más prudentes y ponderados de lo que hablan hoy, dijo don Miguel de Unamuno, miren ustedes, cooficialidad es tan complejo como cosoberanía. Y hay cos de estos que son muy peligrosos para la convivencia de los españoles. Y señaló, y a nadie se le podrá imponer, pero a nadie no de los otros, de las otras regiones, a nadie de la propia región, porque si no hablamos de imposición. Y terminó diciendo, porque ustedes, se refería a los catalanes, para ustedes, esto de generalidad actúan siempre de particularidad. Muy bien. Y esto que decía Unamuno lo podemos aplicar a la Constitución vigente, porque cuando ustedes se pueden imaginar, cuando la Constitución actual dice, que es lo que manejan mucho los partidos independentistas, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, evidentemente. Y, que yo sepa, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España que requieren especial respeto y protección, pues es el uso del español en Cataluña, por ejemplo, es diversidad lingüística y cultural, o el uso del español en el País Vasco, o el uso del español en Galicia, ¿verdad? Porque yo vivo en un ayuntamiento
gobernado por el Partido Socialista en alianza con los independentistas, que el único idioma oficial es el gallego. Y una diputación cuyo único idioma oficial, gobernada por socialistas e independentistas del bloque, es el gallego, pero con una autonomía del Partido Popular cuyo único idioma oficial es también el gallego. Y hoy, en honor de Gloria, que fueron los impulsores de ello, les traje pues, la copia de una carta, de las muchas que tengo, pero bueno, del 2 de junio del 22, a la atención de la directora del área de urbanismo, sellada por correos y certificada, en la que yo le digo, en relación con su escrito 640-1660/260, que le adjunto, le ruego que me sea remitida en lengua castellana, idioma oficial del Estado, ya que al estar escrito solo en gallego me produce indefensión al no tener conocimiento preciso de su contenido. Y le ruego que me lo remita a la siguiente dirección. Gracias por su atención, atentamente. Tengo que ir a correos, tengo que certificar la carta, el funcionario de correos tiene que ponerle aquí un sellito, porque este sellito hace que me contesten. Si no va el sellito del sello de correos, seguro que no me contestan. Pero con el sellito de correos incurre en el delito de prevaricación, según lo que ha establecido la doctrina jurisprudencial del Senado. Por lo tanto, no aíslen ustedes el problema idiomático en lo que está sucediendo en el Parlamento, en el cual se parte de una falsedad cuando se habla de las lenguas cooficiales. No hay lenguas cooficiales en España. En España hay una sola lengua oficial, que es el castellano, mal llamado castellano. Se debatió mucho en el Parlamento cuando yo era diputado. Camilo José Cela defendió de que es el español, que el castellano es el español hablado en Castilla, pero que el idioma común es el español. Y la Constitución establece con claridad que no hay lenguas cooficiales, solamente hay una lengua oficial, la común, que es el español. La cooficialidad es en sus respectivas comunidades autónomas. Ahí es donde hay cooficialidad, de acuerdo con los estatutos, pero no a nivel español. Y llegamos, ¿por qué digo que no queden solamente en eso? Porque esto es un paso más. Yo creo que el gran error, y yo hablo ya, pues miren ustedes, desde qué escenario hablo yo, pero yo creo que el gran error, van a permitir que traslade esta idea, posiblemente personal, pero yo creo que el gran error de la oposición y de gran parte de la sociedad en España es de creer que esto va paso a paso. No, no, esto responde a un proyecto, Los pasos que se dan se van dando inexorablemente uno detrás de otro. Oiga, hace un mes nos dijeron que iban infringiendo en fraude de ley el reglamento vigente, hacer grupos parlamentarios sin tener el número necesario de diputados. Dijeron que iban a implantar las lenguas regionales, pues lo hicieron en su momento determinado. Antes se le protestó por esto y por esto. Pero es que de esa manera amortizamos todo lo que ha pasado. Cuando hoy hablamos de amnistía, nos olvidamos de hablar, o nos olvidamos que ya se hizo el indulto, ya se reformó la malversación, ya se derogó la sedición. Es decir, aquí se va paso a paso y lo que se intenta es, como la iniciativa siempre la tiene el gobierno, que cada paso que se dé se olvide lo anterior, se amortice y sigamos adelante. Ese es el gran error de lo que está sucediendo. Y en el caso de la lengua mucho más, porque este es un problema que viene ya de antiguo y que es el instrumento, repito y reitero hasta la saciedad, que manejan los nacionalistas para adoctrinar a los niños, como se les está adoctrinando a través de los currículos académicos, en todas las comunidades autónomas, primero, en cuanto en todas, incluidas las de lengua castellana, hay una enseñanza desvertebrada, no hay una enseñanza común de la historia. Pero en las comunidades donde hay estas bases nacionalistas, de ideología nacionalista, que es algo que desde Madrid no se ve, a los niños desde pequeños ya se les van enseñando como valores propios, los identificados con su historia, por muy corta o pequeña que sea su propia historia. Y a los niños gallegos se les dice que Galicia gira en torno a la revolta dos irmandiños y que a partir de la revolta dos irmandiños ya no hay nada más, ¿verdad? Y de esa manera se va consiguiendo que año tras año salga una generación tras otra de personas normales como todos ustedes que están aquí, pero que van educados en esos principios y que lo ven con normalidad y con naturalidad. ¿Por qué? Porque es lo que se les ha enseñado y es en lo que se les ha educado. Y en la materia del idioma se les ha enseñado que el idioma y toda la estructura cultural que la acompaña es lo propio.
es el de ellos, lo demás es ajeno. Y eso hace que se consideren ustedes que haya cualquier país en la Unión Europea, cualquier país de nuestro entorno, Inglaterra, Francia, Alemania, donde la gente tenga que salir a la calle, organizar reuniones como la de hoy, ¿verdad?, para defender que se pueda hablar en inglés o en alemán o en francés. ¿Se imaginan ustedes que en cualquiera de estos países tenga que haber padres que vayan a los tribunales para conseguir que a sus hijos se les enseñe francés o inglés o alemán o italiano? Y además para mayor INRI, no solo porque se incumplan las leyes, sino porque después hay un desacato desafiante a las sentencias de los tribunales y no pasa nada, porque la impunidad es total o absoluta. O un país como España, en el que se multa a los comerciantes que no rotulan sus establecimientos en la lengua regional. O países como pasa en España, que señaló muy bien Gloria, en un concurso o en una oposición prime más el conocimiento del idioma que los méritos académicos o científicos, o que se le exija al Estado el bilingüismo, que esto es lo último que yo quería trasladarles, porque lo que se ha planteado en el Congreso es una exigencia del bilingüismo, y resulta que el bilingüismo no se aplica dentro de los respectivos territorios. Cuando murió el general Franco, uno de los derechos que todos los demócratas quisimos incorporar fue el derecho al uso de las lenguas, y que quien quería o consideraba que su lengua materna fuera el gallego, el vasco, el catalán, tuviera el derecho a usarlo dentro de un bilingüismo. Defendimos el bilingüismo los demócratas, hicimos del bilingüismo nuestra bandera, y ahora nos encontramos que hemos dado marcha atrás y se ha implantado el monolingüismo. Quiere decir, en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña lo que se aplica es el monolingüismo. Se vuelve al año 39, en esto como otras muchas cosas. ¿Comprenden? Porque yo siempre he querido denunciar a mi partido, en mi antiguo partido, en el sentido de decir, pero las leyes que vosotros hacéis son las leyes y los excesos que denunciáis. ¿Qué diferencia hay entre la ley de represión del comunismo y la masonería del año 40 y la ley de memoria democrática? No hay ninguna. Los que antes eran buenos ahora son malos, y los que antes eran malos ahora son buenos. Y en materia de la lengua, pues miren ustedes, es lo mismo. Si se denuncia un sistema de monolingüismo que nada más que ampara una lengua, es lo que se está aplicando ahora. Y es lo que está haciendo que se margine a unos sectores, a un sector importante de la población. Bien, yo con esto termino. Termino trasladándoles a ustedes de que en Madrid, véanlo ustedes como en el resto de la España donde no hay otra lengua, véanlo ustedes como un problema que afecta a la libertad, a la convivencia, a la tranquilidad de millones de sus compatriotas en estas comunidades autónomas. Véanlo así. Y las únicas soluciones que hay, en mi opinión, son dos. Una, hacer como Francia, una ley de defensa del español. Los franceses tienen una ley de defensa del francés del año 1994. Ellos la implantaron para defender al francés de la expansión del inglés, no la expandieron por otra razón. En una conferencia de Neus recordaba que Luis XIV, cuando el Rosellón y la Cerdaña pasaron a Francia, en el momento que se integraron en Francia, la primera ley que sacó Luis XIV es la prohibición de hablar catalán. Y esa ley está vigente hoy todavía, desde Luis XIV hasta hoy. Los franceses en ese sentido tienen las ideas claras. Una ley de defensa del español que establezca la oficialidad, el amparo y la protección del español. Y en segundo lugar, una prueba común de selectividad para toda España. Los chicos que terminan su bachillerato, los chicos que vienen a la universidad, tienen que tener una prueba común. Tienen que tener un elemento vertebrador, ¿verdad?, entre todos ellos. Si no, pues seguiremos teniendo una generación tras otra totalmente desvertebrada. El problema de la lengua es un capítulo más, y ahí no termina. Quiere decir, se seguirá adelante, vendrán otras muchas cosas. Pero eso viene dentro de un proyecto ya forjado y establecido y acordado. No se engañen ustedes. Habrá, pues sí, un poco de escenario y de dificultades, etcétera, etcétera, pero al final los pasos se irán dando dentro de un proyecto en que todos salen ganando. Unos ganan porque se garantizan la gobernabilidad, no el señor Sánchez, todos los socialistas que pactan en ayuntamientos y en autonomías, con Bildu, con Esquerra y con que se les ponga por delante para seguir gobernando y estar en el ayuntamiento, en la autonomía o en la diputación. Unos ganan porque tienen la gobernabilidad,
Otros porque han dado un salto, Girauta lo sabe mejor que nadie, han dado un salto que jamás pensaron, porque ellos creyeron que los objetivos últimos de la independencia tardaría 3 o 4 generaciones. Han saltado 2 generaciones. Cuando gritábamos libertad, amnistía, estatuto de autonomía, los de Pujol gritaban hoy paciencia, mañana independencia. Han dado un salto tremendo. Y después los terceros, porque no hay 2 sin 3, ¿verdad? Aquí son 3 grupos. Los terceros porque cada vez están más cerca de conseguir la derogación de la Constitución, el cambio de modelo de Estado y el cambio de la convivencia. Y esta es la España que tenemos, en la que esperamos que la propia sociedad sea capaz de reaccionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Voy a presentar ya a Juan Carlos Girauta, compañero en Libertad Digital, compañero de infinidad de cosas, y esta misma mañana él decía, aquí se me dejaba hablar, cuando en otros sitios no se le dejaba hablar, ahora en tu propia región no se te deja hablar en la lengua que tú elijas. Juan Carlos, todo tuyo. Sí, señor, muchas gracias. Ante todo, gracias a Neos, gracias Jaime, gracias... Mira, perdóname, Juan Carlos, me pasan la noticia. PNV y Bildu seguirán usando el español en el Congreso para que se les entienda. Decisión que han tomado ellos de cara a la prensa. De cara a la prensa. Sí, sí, no, la cosa es surrealista, ¿no? Juan Carlos, perdóname. Decía que gracias a Neos, gracias Jaime, gracias María, y que es un honor hablar después de tan distinguidos conferenciantes o debatientes. Debate poco porque yo creo que estamos bastante en la misma línea. No puedo estar más de acuerdo, Paco, con la cuestión del proyecto. Aquí hay un proyecto, es un proyecto que efectivamente ha sufrido una aceleración, porque se ha acelerado la historia, y en este momento el estado del proyecto es el más preocupante que ha habido jamás. Yo tampoco quisiera resultar catastrofista, de hecho el catastrofismo no me gusta, pero me gusta menos mentir y mentirme. Y ahora mismo hay en marcha en España un autogolpe. Es conveniente utilizar los términos correctos y precisos para definir las cosas. España está viviendo ahora mismo un autogolpe. No se ha llevado a cabo todavía, pero se consumará en el momento en que se conceda la amnistía, si se concede. Yo, llámenme ingenuo, no creo que se llegue a ese punto. Como jurista, veo imposible que un Estado, con todo lo que significa, y además un viejo Estado, permita una violación tan flagrante de la ley, del espíritu de la ley, de la letra de la ley, de la pura lógica y la razón. Los 3 o 4 mercenarios jurídicos de guardia que dicen que la amnistía es constitucional incurren en unas falacias lógicas que dan vergüenza ajena. El derecho es razón y sin razón no hay derecho. Y es evidente que la amnistía no se puede conceder en España. Si no se puede conceder un indulto general, ¿cómo se va a poder conceder una amnistía? Hay otras razones, pero no me quiero ir por el camino jurídico. Este es un problema político de primer orden. Si se consuma el autogolpe, morirá la democracia del 78. ¿Habrá sido legítimo el golpe de Estado? ¿Habrá sido legítima la declaración de independencia de Puigdemont? ¿Habrá sido legítimas las leyes de transitoriedad del Parlamento? ¿Habrán sido legítimas, por ejemplo, las manifestaciones en las que se encerró a una comisión judicial? ¿Habrán sido legítimos los destrozos de los coches de la policía, los cortes de las autopistas? Porque se estaban violando los derechos de los catalanes. Y habrá sido ilegítimo lo que hizo el gobierno, habrá sido ilegítimo lo que hizo el Poder Judicial, habrá sido ilegítimo el discurso del rey del 3 de octubre de 2017. Bien, si eso llega, obviamente es inadmisible, es sálvese quien pueda. Yo creo que, llegado eso, que, insisto,
no creo que llegue, no lo creo, pero si llega, el presidente del gobierno dejará de ser un presidente legítimo, el gobierno dejará de ser legítimo, las asociaciones de la sociedad civil quizá tendremos la obligación moral de articular una interpretación y una guía sobre las cosas, ¿no? Pero que Dios reparta suerte si pasa eso. Insisto, no creo que pase. Dicho lo cual, el primer paso en el último empujón de ese proyecto ha sido el tema de las lenguas en el Congreso a cambio de darle la presidencia de la mesa a una nacionalista catalana que ni siquiera es catalana, es nacionalista catalana pero no es catalana, y que ha impuesto la imposición de una forma obscena un nuevo procedimiento parlamentario que ni siquiera estaba aprobado en el reglamento. Pero es que digo más, es que aunque luego se haya aprobado en el reglamento, esto es muy poco legítimo, porque como sabe Paco perfectamente, un reglamento tiene la fuerza de una ley orgánica. Entonces, además un reglamento, por definición, se pacta lo más ampliamente posible. Esto es un trágala. Esto es un trágala, además, con un gobierno en funciones, y es una violación flagrante de la Constitución española. A mí me gustaría que la Constitución del 78 fuera tan clara en materia lingüística y educativa como lo fue la de la República, la Constitución del 31, pero es bastante clara. En el artículo 3, es el título preliminar, A esta gente que no es muy de letra, pues solo les basta con abrir un par de páginas, pasar un par de páginas. Título preliminar. Oiga, artículo 3, 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. ¿Qué no entienden del artículo determinado femenino singular? La lengua española oficial del Estado. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. ¿Qué no entienden en la preposición? O sea, es flagrantemente inconstitucional lo que se ha hecho. Ahora bien, ¿por qué se ha hecho? Bueno, todos sabemos que Sánchez está sometido a un chantaje y a Sánchez le da igual. Sánchez, como no lo paga él, lo paga la democracia, lo paga la calidad democrática y lo paga el futuro de España, pues él mientras pueda seguir con... Yo no sé si es ibris o es una cosa de... En fin, no voy a decir la palabra. No la voy a decir. En todo caso, él está dispuesto a que se pague cualquier precio. Y por lo tanto, de momento, esto para él es una minucia, ¿no? Claro, él no entiende una cosa que es previa a todo esto. El castellano, la lengua española, en Cataluña, hace muchísimos años que sufre diglosia. La diglosia en Cataluña, que antes lo era, del castellano como lengua oficial y como lengua institucional y lengua de cultura, y el catalán como lengua doméstica, se ha invertido. O sea, aquí la cuestión no era respetar las lenguas maternas y que ambas tuvieran el mismo estatus. Aquí la cuestión desde el principio fue invertir la situación y que el castellano fuera la lengua de casa. Y la lengua que se usa en cuanto te ponen un micrófono delante o te subes a una tribuna es el catalán. Y los que hablan mal catalán o lo saben muy poco, basta con que pidan perdón. Se suben, piden perdón por el catalán que hablan y ya se acepta porque han hecho, digamos, ese acto de admisión de inferioridad. Por otra parte, el que va al Congreso a hablar catalán, gallego o vascuence debería ser consciente de que se dirige a un público con el que comparte una lengua. No hay ni una sola persona en ese foro que no conozca bien la lengua española. Por lo tanto, si tú sabes eso, utilizar otra lengua para que alguien traduzca por el pinganillo al castellano esa lengua a otro de otra región
con hechos diferenciales, porque ya saben ustedes que hay unas nacionalidades que tienen hechos diferenciales y otras que no, que son, o sea, que son, ¿no? Pero no tienen hechos diferenciales, son iguales todas. Castilla es igual, por ejemplo, Cataluña no, Cataluña es diferente y Castilla es igual. Bueno, pues, ¿cuál es el juego? Aquí el juego es el de las ventajas. El juego es el de tener privilegios, es decir, leyes privadas, privilegios. El juego es eludir la igualdad ante la ley y utilizar como herramienta de protección, como barrera, por ejemplo, para proteger tus negocios, para las familias de tu comunidad, pues tú sometes a la inmersión a todo el mundo, con lo cual salen todo de niños que hablan mal el catalán y hablan mal el castellano, y a tus hijos, tú, nacionalista de pro, los llevas a una escuela trilingüe y salen hablando maravillosamente el castellano, el catalán, el inglés y el francés. Ese es el juego, de verdad, ¿eh? Ahora bien, el pobre diputado del Gallinero que sale ahí, entonces, pues de pronto habla en catalán, habla en gallego, y los no sé, los vascos se ponen el pinganillo y oyen en castellano lo que el otro dice y se hace todo este juego ridículo. ¿Qué está haciendo? Desde luego está haciendo el ridículo porque, insisto, está en el aire que todos comparten un idioma. Pero lo que está haciendo es ponerse interesante. Lo que está haciendo es recordar que él es uno de los que merece privilegio. Con lo cual, parafraseando a Cánovas, hablaría español el que no puede hablar otra cosa, y los que sí pueden hablar otra cosa se agarran a eso como argumento o como justificación de un privilegio esperable. Esto no tiene nada que ver con la cultura, con las lenguas, con el respeto a la diversidad, ni con absolutamente nada. Si respetaran la diversidad, si respetaran las lenguas, no hablarían el catalán que hablan algunos diputados, por respeto. No, lo digo de verdad. Porque claro, yo soy un mal catalán, yo soy un traidor a Cataluña, soy un butiflé, ¿por qué? Porque no soy nacionalista. Y como ustedes saben, cuando uno nace en Cataluña tiene que ser catalanista, tiene que ser nacionalista. Si no, es una aberración. Esto está, ustedes se reirán, pero esto está en el fondo de la ideología de los nacionalismos. Tú naces en un sitio y tienes una ideología. Y si tienes otra, tú eres un traidor. Bueno, oiga, yo tengo la ideología que me da la gana. La primera vez, yo tendría menos de 20 años, La primera vez que alguien me preguntó altaneramente, ¿y tú por qué no parlas en catalán? Porque yo estaba hablando en castellano. Le di una respuesta que no puedo reproducir aquí y que es la que usé siempre más que se me preguntó eso. Con lo cual, poco a poco, en cada ambiente se fue sabiendo que mejor que no se me preguntara eso. Ahora bien, si alguien me hablaba en catalán, yo contestaba en catalán. Si alguien me hablaba en castellano, yo contestaba en castellano. ¿Qué es lo que se ha hecho en Barcelona hasta que se pudrió Cataluña por culpa del nacionalismo? Ya la fue pudriendo Pujol, porque aquí, en el proyecto, hay unos errores muy graves. Hay un error inicial de permitir, por ejemplo, que no haya un umbral electoral y que, por tanto, los partidos nacionalistas se conviertan en partidos clave cada vez que no hay mayoría absoluta de uno de los partidos de gobierno. Bueno, eso se podía arreglar, se pone un umbral del 4, del 5, del 6, se podía hacer con la ley electoral, no había que reformar la Constitución. No se hizo, no se hizo. Se hicieron una serie de concesiones sobre la materia educativa, la materia lingüística y la educación. ¿Por qué? Porque había que contar con estos partidos y tal. No, se hicieron las concesiones. En fin, yo no quiero molestar a nadie, pero la política lingüística que ha tenido el presidente de Galicia en los últimos muchos años y que ahora es el líder de la oposición, es la política lingüística que aplica el nacionalismo. Lamento mucho si alguien se molesta, pero la verdad es la verdad, y la verdad es sagrada. La verdad es sagrada.
Bueno, todo esto es una gran farsa que, como digo, no tiene nada que ver con la protección de la cultura. De hecho, a la lengua catalana le ha hecho muchísimo daño el nacionalismo, porque lo ha convertido en algo distinto a una lengua que era riquísima. La lengua catalana tenía una literatura todavía en los años 70. Tenía una literatura maravillosa en los 60, en los 50, en los 40. Y nos vamos hasta la Edad Media. La literatura catalana es extraordinaria, para el número de hablantes es un caso único. Ahora bien, llega el nacionalismo, llega la política de las subvenciones, llega la construcción de un catalán de TV3, que es un catalán de ningún sitio, es nowhere language, o sea, no hay ningún lugar donde se hablara ese catalán, pero ahora se habla el catalán de TV3. Y de pronto hay una esterilidad creativa impresionante. O sea, no hay buenas novelas, no hay buena poesía, no hay buen teatro en catalán. Quizá haya alguna excepción, pero es incomparable. O sea, es que vamos, yo cuando era un jovencito estaba vivos Foix, que era un genio, Espriu, Marcel Rodoreda, es decir, no hay, no sé, ¿cómo se llamaba aquel que vendía? Uno que vendía más que nadie, que lo han olvidado quizá por eso, por supuesto, estaba vivo Pla, Josep Pla, el gran Pla. No hay nada lejanamente parecido por culpa de un nacionalismo que basó todo no en la idea de primar la cultura, sino en la idea de subvencionar y atar el apoyo de la gente. Controlar el cotarro, básicamente controlar el cotarro. Bueno, lo que han conseguido es una generaciones de gente que habla, insisto, mal el castellano y mal el catalán, que escribe mal el castellano y mal el catalán, la élite de siempre, que es la gran burguesía catalana, que era franquista, más franquista que nadie, lógicamente porque les había garantizado el proteccionismo de su industria. Primero les había devuelto las fábricas, que les habían quitado los anarquistas, y después les garantiza un mercado cerrado. ¿Cómo no iban a ser franquistas? Estos en 4 días, pero en 4 días, o sea, 3 meses, se hicieron todos catalanistas, cuando comprendieron que ahí el que mandaba era Jordi Pujol. También es una culpa de alguien que a Jordi Pujol, en el caso Banca Catalana, le sobreseyeran libremente la causa. 42 magistrados que, según se ha sabido luego por investigadores, no leyeron el sumario. Y luego, es decir, el nacionalista catalán es una persona que goza de impunidad. Puede hacer lo que quiera y se le indultará. Es más, no contento con el indulto, dirá que lo vuelve a hacer. Y aún así seguirá exigiendo. Y entonces se cree que le amnistiarán. Es decir, que será beneficiario de una cosa que es imposible, que es que lo que hizo no haya existido. Esto es un imposible metafísico, pero en política se llama golpe de Estado. Y si llega, y acabo enseguida, con esto acabo, si llega, aquí no hay que desalentarse, aquí hay que plantar cara. O sea, lo último que podemos hacer es decir, qué desgracia porque tenemos estos políticos. No, lo que hay que hacer es no aceptarlo. No admitimos la amnistía, no admitimos la legitimidad del gobierno y lo que pedimos es lo de Pedro Castillo, que detengan al presidente cuanto antes. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo os quería trasladar, de hecho, la parte final de lo que tú has comentado, Juan Carlos, y os lo quería trasladar a los tres, que además engancha con la parte inicial, que tú decías que crees que no se llegará, pero lo voy a llevar también a tema de política lingüística, de lo que está pasando con la lengua y que esperáis como pasos futuros, porque tú decías, Juan Carlos, que no crees que llegue esa amnistía. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el reto es directamente el desmoronamiento íntegro de todo el Estado de Derecho. Pero es que en España hemos visto, y tú lo mencionabas, los pinganillos que efectivamente no tienen cabida constitucional. Es la sede de soberanía nacional, no podría haber una lengua cooficial, y la hay. Podríamos incluso decir lo mismo en el Senado, ¿vale? Se argumenta que es la Cámara Territorial cogido por los pelos. Desde el punto de vista constitucional sigue siendo una sede en una zona
donde la única lengua oficial que se habla es en Madrid, por lo tanto es el español, y se ha metido y se autorizó. La Fiscalía acaba de publicar en la memoria de Fiscalía, publicada hace 2 semanas, que los casos de enaltecimiento del terrorismo van a dejar de ser perseguidos por la casi imposibilidad de la prueba y de condena. Lo acaban de argumentar. El argumento último es que al haberse disuelto la banda responsable, deja de poderse perseguir el enaltecimiento. ¿Pero qué más dará? O sea, ¿acaso el enaltecimiento de una política machista va a dejar de ser perseguida porque no hay banda machista? Es decir, han argumentado lo que sea para dejar sin persecución, por una supuesta anulación de la prueba, la persecución del enaltecimiento del terrorismo. Y se ha hecho. En el propio Tribunal Constitucional, cuando autorizó la legalización de Sortu, lo hizo pisando, invadiendo el terreno del Tribunal Supremo. Entró a la práctica de la prueba, cosa que es absolutamente ilegal. Lo hizo, entró en ese campo, dijo que las pruebas no confirmaban, cuestión que no queda dentro de su análisis, que se tiene que limitar al cumplimiento de las garantías judiciales. Y punto. Y se ha hecho en España. En Argentina tampoco se podían expropiar, ni el dinero, ni los ahorros, ni las pensiones. Y se ha hecho. Es decir, el argumento, por eso os lo pregunto, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque lo que estamos viendo en España son cosas que nunca se deberían haber podido hacer y se han hecho. Sí, a ver, ellos son impunes. Lo que vimos en el Congreso la semana pasada, bueno, se saltan el reglamento, se saltan las normas, se lo saltan todo. Para nosotros, no es que se aplique la ley a machamartillo, es que la ley no existe. Nosotros atendemos todos los días a muchísimas personas de todas estas comunidades autónomas que quieren, pues a lo mejor recibir un documento en español o que están hartos porque a su hijo le bajan la nota por no contestar en lengua regional un examen. Vamos a los tribunales, pasamos por todo el procedimiento administrativo que lleva siglos porque no nos contestan nunca. Tenemos que recurrir siempre en alzada y tenemos un montón de casos en los tribunales superiores de justicia y los vamos perdiendo. ¿Por qué? Pues porque para nosotros no hay ley. Y eso es muy triste porque la gente se desanima. Hace unos días nos llegó una factura por pedir unas programaciones didácticas en Galicia en español. Lo perdimos y aún encima tenemos que pagarle a la Xunta de Galicia 2.000 euros de mi corazón. Que no saben lo que los vamos a llorar, que no nos van a perdonar, por supuesto. Y esto es así en todas partes. En el País Vasco denunciamos que hay colegios donde no tienen ni el 25% en español y no pasa nada. Porque va rodando la rueda, va rodando y va pasando el tiempo y la gente acaba por cansarse. Tuvieron mucha prisa por aprobar así, sin previo aviso y visto y no visto, el nuevo reglamento del Congreso para utilizar que se utilicen otras lenguas. Bueno, nosotros tenemos en marcha la ley, o sea, la iniciativa legislativa popular más larga de la historia democrática de España en la Comunidad Valenciana. Llevamos 3 años. Hemos cumplido todos los procedimientos. Nos pedían 15.000 firmas adveradas, aportamos 40.000. Padres, domingos con los niños, con lluvia, con frío, con sol, recogiendo firmas una tras otra. Cumplimos todo lo que se nos pidió. Pues las Cortes Valencianas no quieren que nosotros podamos debatir esa ley en pleno. Y tenemos derecho, solo tienen que hacer una pequeña modificación en el reglamento. Una modificación más sencilla que la que se hizo aquí. Y no la querían hacer. Y ahora han llegado unos señores nuevos y llevamos un tiempo esperando, y no se nos contesta. Entonces, para nosotros todo es no. Y eso lo que hace es que la gente se desanime tanto que al final acaba por asimilar. En Galicia la gente acabó por asimilar, como decía don Paco, que lo bueno es tragar con el nacionalismo. Lo han blanqueado. Y entonces nosotros ahora somos unos apestados. Pusimos unas vallas que sencillamente decían, bienvenido a La Coruña, ciudad que en gallego se llama Coruña, bienvenido a Orense. Lo que tuvimos que aguantar, yo aún estoy recibiendo llamadas anónimas de madrugada, llamándome fascista, por eso. ¿Por qué? Pues porque la gente lo ha interiorizado y la prensa gallega lo apoya. Igual que la prensa vasca, cuando fuimos allí hace un mes o 2, pidiendo respeto para los niños hispanohablantes, nos acribilló con artículos en contra. Solo hay una comunidad que se puede salvar, que es la Comunidad Valenciana, porque allí todavía la gente no está atontada. Como los que vienen ahora hagan lo mismo que en Galicia, dentro de poco ya no podremos hacer nada allí tampoco, porque lo asimilarán. Y yo ya lo noto cuando llamo a los colegios, ya nos tratan como a bichos raros. Pues la respuesta que te doy es que somos muy pesimistas.
Vamos a intentar, hemos reorganizado todo el equipo jurídico, vamos a intentar buscar cosas que tengamos casi seguro ganadas. Nos vamos a gastar un dinero en mega abogados súper maravillosos, especialistas en administrativo, y vamos a intentar hacer campañas que hagan pedagogía. Les voy a adelantar la frase, fíjense ustedes qué pecado, que vamos a poner en las vallas a partir de ahora. Que no te cambien tu lengua, forma parte de tu personalidad. Ya verán ustedes la que nos va a caer por eso. Pero lo vamos a intentar, es decir, vamos a intentar que lo que ellos consiguen a base de muchísimo dinero y muchísimos medios, que los convierte en los buenos de la película, los diversos, los del amor, los de por fin ya se pueden usar las lenguas, mientras nosotros somos unos fachas por pedir una cosa tan normal, vamos a intentar que ese discurso tan sencillo que es el nuestro, porque es un discurso que está basado en la tolerancia y en el respeto, se pueda lucir, a ver si los chavales, por lo menos los jovencitos, recapacitan. Enfrente, ¿qué tenemos? Una campaña tremenda, continua, por parte de muchos medios, que ha conseguido atontar a la gente, es verdad, pero su producto está podrido. Lo sostienen, es como un zombi, lo sostienen a base de medios, dinero y mucho apoyo político. Nosotros no tenemos nada porque, por desgracia, el trabajo de la sociedad civil en España no es como en Inglaterra, somos los pobres, pero lo vamos a intentar. Vamos a lucir esas vallas y seguiremos discurriendo. No tenéis nada de apoyo político. Cero. Le voy a repetir la pregunta porque creo que es conveniente que lo escuchen. Que le preguntaba a Gloria si tenían algo de apoyo político, algo. La respuesta era rotunda, la verdad. Pues no. Tuvimos el apoyo del Partido Popular cuando quiso gobernar en Galicia, pero en cuanto llegaron empezaron a correr la voz de que éramos unos bichos raros y no cumplieron nada. Y bueno, yo lo único que conseguí es que la Xunta me expedientara, porque como ejercía como profesora, pues me tuvieron que castigar para ver si me portaba bien. Acabó pues en un archivo, obviamente, porque yo siempre fui una funcionaria muy cumplidora, pero me tuvieron un año a moco tendido, obviamente. Ya ven que no consiguieron nada porque aquí sigo. Pero ahora pues está Vox y parecía que lo iba a arreglar, pero realmente no estamos viendo nada. O sea, yo digo las cosas como son. En la Comunidad Valenciana solo tiene que cambiar el reglamento. La presidenta de las Cortes es una señora de Vox, que antes contestaba mis mensajes al momento y ahora no me contesta. Y yo, pues igual que Girauta, la verdad es la verdad y hay que decirla. Y creo que el cartel que pusisteis en La Coruña lo rompieron. No sé cómo no se rompieron la crisma, a 800 metros de altura, y allí se encaramaron por la noche. En todo caso, para que ustedes tengan conciencia aquí en Madrid de lo que representa la imposición idiomática, que es una manifestación del totalitarismo más exacerbado, ¿verdad? Galicia tiene dentro de España el orgullo de contar con un premio Nobel como es Camilo José Cela, absolutamente marginado porque no ha escrito en gallego. Y como ha estado marginada hasta que ha aparecido el tema de la igualdad femenina, la condesa de Pardo Bazán, que estaba doblemente marginada por condesa y por ser una magnífica escritora en lengua castellana. O Wenceslas Fernández Flórez, o Julio Camba, todos los que ustedes quieran. Pero el tema del idioma, yo quisiera también trasladar esa reflexión, es también fruto de un complejo. Es decir, en la sociedad española está implantada un cierto complejo. Yo fui alcalde 23 años en mi ciudad. Fui elegido por mayoría absoluta 6 veces. Las 6 equivalen a las 3 de mi buen amigo José María Álvarez de Manzano, porque sacar mayoría absoluta en Madrid tiene más enjundia que sacarla en La Coruña. Pero, en todo caso, yo, desde el momento que llegué a la alcaldía, tuve muy claro impulsar el bilingüismo. Fuimos la primera institución que introdujo el gallego junto al inglés, por cierto, pues, por ejemplo, los museos científicos, etcétera, etcétera. Tuve que litigar muchos años con la Junta de Galicia del Partido Popular por el nombre de la ciudad, porque se nos negó el nombre de la ciudad. La ciudad es La Coruña. Claro que sí, en español en francés es La Cogoña. En inglés es Corunna.
perdona que lo pronuncio un poco mal, lo del inglés. Se lo digo a la presidenta de la comunidad autónoma, que habla un inglés magnífico, del cual yo doy testimonio en unas jornadas hispano-británicas que compartimos, y que hablabas un inglés maravilloso. En inglés es corunna, y en gallego realmente es crunia. Esto se inventaron dentro de este invento del gallego, que las normas que dan son para hacer que el gallego se aproxime al portugués y se aleje del castellano. Las palabras nuevas se hacen siempre de raíz portuguesa y no de raíz gallega. Y la ciudadanía compartió eso. Quiere decir, no hubo ningún problema en las urnas. Las urnas, la gente compartió y defendió la idea de bilingüismo y la libertad idiomática, ¿verdad?, frente a quienes querían imponer el uso exclusivo del gallego, como ahora sucede, desgraciadamente. Pero yo quería hacerles una referencia muy breve, porque yo creo que eso sirve para generalizar el problema que hoy vivimos en España desde hace años. Y lo cojo de una frase que dijo Juan Carlos Girauta cuando habló del reglamento de la condición de ley orgánica. Como saben ustedes, una ley orgánica necesita 176 votos, no 1000 votos. Quiere decir la mayoría más uno del número total de parlamentarios, no de parlamentarios presentes. El primer reglamento orgánico se aprobó por unanimidad en la comisión, y en el pleno yo creo que con un único voto en contra de Letamendia, que era el representante de ETA, el diputado que tuvo ETA en las primeras elecciones constitucionales. Porque en aquella época se buscaba el acuerdo. En aquella época se votaban las leyes orgánicas pues con 3 o 4 votos en contra. Salían todas aprobadas por 340, 344 votos. Los votaban todos, los votaban las leyes. Porque era un parlamento que su primer presidente era un independiente. Se había elegido don Antonio Hernández Gil, que era uno de los juristas de mayor prestigio que había en España, independiente. Y en el gobierno de España, quien llevaba el timón no político era un independiente, don Enrique Fuentes Quintana, uno de los economistas más ilustres que hemos tenido en España. Y aquel Parlamento, que tenía mayoría de centro-derecha, de Unión de Centro Democrático y de Alianza Popular, eligió como primer presidente del Tribunal Constitucional a un republicano exiliado que había sido comandante del Ejército Rojo en la Batalla del Ebro, como era García Pelayo, que gozaba de gran prestigio. Y era un Parlamento que arropaba, cuando ya había mayoría socialista, al representante que España tenía como presidente del Comité Olímpico Internacional, un falangista que había presentado un partido falangista en las primeras elecciones, como era Juan Antonio Samaranch. Esa era la España que construyó la transición, y esa es la España que está hoy en peligro. La España que está en peligro. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a la España frentista, a la división. Y ya hemos vuelto a la división, y ahí yo quiero ser claro y rotundo, hemos vuelto a la división porque en un momento determinado los socialistas catalanes infringieron una norma hasta entonces que se había aplicado en todas las elecciones de España, que gobernara el partido más votado. El partido más votado había sido el partido de Pujol, no tuvo la mayoría, y Maragall, llevado de su ambición de poder, pactó con Esquerra Republicana y con los comunistas y no se conformó con pactar, hizo un pacto que es el pacto del Tinel, que es de donde viene todo. Toda la España que hoy tenemos viene precisamente de ese gobierno catalán, del primer gobierno socialista catalán, y del pacto del Tinel, en el cual un sector mayoritario de la izquierda española entendió que de esa manera podía tener y mantener la gobernabilidad. Por eso creo que Alberto Núñez Feijóo hizo bien cuando en la entrevista con el presidente Sánchez le ofreció 6 pactos de Estado. Quiere decir, ofreció que hubiera pactos de Estado. Y con esto, vamos, con todo, yo les añadiría a ustedes que si mañana, esto ya es una cuestión que no viene me dirán algunos de ustedes, no viene a cuento, pero yo mañana, yo si fuera Alberto Núñez Feijóo, si no saco los votos, le anuncio a Sánchez que más tengo, que puede gobernar con la abstención del Partido Popular, con lo cual queda retratado ante la opinión pública española, porque pactaría igual
de acuerdo con el pacto de hierro que tienen formulado con los partidos independentistas. Pero bueno, esto es una opinión personal. Me va a matar Jaime Mayor por meterme en otras cosas que no vienen con el tema libre. Oye, Juan Carlos. Dice que es una opinión personal. Es más que una opinión personal. Al menos la compartimos todos y estoy seguro que muchos más. Hay un pacto de hierro, hay un pacto, lógicamente, de aquella parte de la clase política o de los partidos políticos españoles, a su pesar, que comprendieron que si se unían nunca más gobernaría la derecha y que además no solo eso, sino que gozaban de un montón de jueces y fiscales entregados al uso alternativo del derecho o al constructivismo jurídico, lo que les permitía interpretar o estirar como un chicle la Constitución, las leyes que hiciesen falta, y luego la convicción de que en los medios de comunicación y en la escuela y en el mundo del entretenimiento, es decir, en las grandes plataformas de cultura, gozaban de la mayoría que hoy llamaríamos woke, porque no es exactamente de izquierdas, es otra cosa, está en otra cosa, el catastrofismo climático, la cosa trans y tal, es decir, esa transformación de una izquierda que yo creo que ha perdido su sentido. Cuando Europa es una sociedad del bienestar y de alguna manera los socialdemócratas podríais haber dicho ya hemos cumplido nuestro trabajo, ahí venía una etapa quizá de incrementalismo, que es muy aburrida y muy poco épica, y ahora han encontrado la épica en decirles a los niños que el planeta se va a destruir dentro de poco, y encima Yolanda Díaz les dice que hay que escaparse en cohetes, vaya, se me han vuelto locos todos, ¿no? Pero que está claro que ahí hay una forma de hacer política que es exactamente la opuesta a la de los que construyeron la democracia española, que es el antagonismo. Es decir, hay un antagonismo que es íncito a la forma de hacer política de la izquierda y del nacionalismo españoles. Entonces, yo lo único que digo, y con esto acabo, es que no cunda el desaliento, que no cunda el desánimo. O sea, va a ser lo que queramos que sea. A los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos y a los gallegos y a los que fueren, nunca se les ha plantado una gran mayoría social y les ha dicho no dais un paso más y a partir de ahora vais a retroceder. No han dado más que pasos adelante, solo dan pasos adelante. Bueno, pues no puede ser. Entonces, si no surge de la política, tendrá que surgir de la sociedad civil, pero de desaliento nada. O sea, yo les pido a todos ustedes que nos conjuremos para que los nacionalistas no den ni un solo paso más adelante y que a partir de ahora solo caminen hacia atrás. Sí, en esas estamos, Juan Carlos, desde hace ya unos cuantos años. Pero tendremos que reconocer que nos han colado unos cuantos goles por toda la escuadra. Pero bueno, como la que se lleva la mayor parte de palos directamente, físicos, no físicos, metafísicos, y hasta del metaverso es Gloria Lago, yo sí que le quería dejar unas últimas palabras. Yo no sé si de ánimo, de desánimo, de advertencia, de lo que quieras, Gloria. Bueno, yo creo que las personas, los colaboradores de la asociación, me van a reñir, me van a decir, claro, tú ahora dices que tampoco Vox nos va a hacer caso, entonces los del PP van a decir, genial, pues ya no quedamos mal. A ver, hay mucha gente joven que está muy desencantada de la política. Los que tenemos hijos universitarios lo vemos. Yo apelo a su conciencia, a la conciencia de los políticos ya mayores, que ya han visto mucho y que tienen influencia en los partidos, para que apelen a ese sentido de responsabilidad. No todo vale. Es verdad que en algunos partidos hay facciones que son, o sectores que son pues nacionalistas, pero que a nivel nacional no lo son. Pues los que están aquí en Madrid y en otros lugares de España, que sienten su país y que les da pena que haya gente en España cuyos derechos son vulnerados de esta manera, que por favor intenten hacerles entrar en razón. Entonces yo dejaría aquí
como sé que hay gente muy importante por aquí hoy que la ha visto, pues les dejo ese recado y a ver si consiguen que entren en razón. Nada más. Pues muchísimas gracias a los tres. Me sumo plenamente a lo que decía ahora. Oye, yo me callo, yo no lo interrumpo ni... De hecho, no sé si lo saben, pero vamos, el tono que yo llevo en el móvil es el mismo. O sea, que podría haber mirado a ver si era mi hija, que me lleva llamando ya unas cuantas veces. Simplemente decirles, rapidísimo, lo que dice Gloria es totalmente cierto. Todo lo que se ha dicho en la mesa es así. La situación, yo coincido con Juan Carlos en que aguantaremos. De hecho, tengo la firme convicción de que aguantaremos. Pero también tengo la firme convicción de una cosa de la que advierte siempre Jaime Mayor, y es de que vienen tiempos duros, muy duros, y que posiblemente no hayamos terminado de ver los tiempos duros y que va a haber situaciones traumáticas. Yo siempre he pensado que efectivamente en una democracia representativa la última palabra la tiene la soberanía nacional, la tiene la gente, pero eso implica participación y requiere implicación. Ayer hubo una manifestación. Yo siempre he pensado que las manifestaciones no son de quien las convocan, sino del lema con el que se convoca. Y una manifestación, sea donde sea, en Madrid, en Alcorcón, en Huesca, en el cuarto de baño de mi casa y desde luego en Barcelona, yo sí que creo que tiene que tener el máximo respaldo y el máximo apoyo de toda la gente. El que pueda, que vaya. El que no pueda, que se conecte. El que pueda, que entre a través de redes sociales, lo que sea. Pero creo que ganaremos, pero creo que vienen tiempos muy duros y que no nos va a sobrar ni un solo esfuerzo de nadie. Así que por seguir la petición de Gloria Lago, implíquense todo lo que puedan. Porque como decía Paco, esto no es una situación normal, no lo es. Quieren revertir por completo el sistema que nos dimos en la transición, la democracia, el sistema del 78, y ahí va todo. Todos los derechos y libertades que ustedes conocen y practican, gracias a Dios, van dentro de esa Constitución. Buscan el derrocamiento. ¿La consiguen tumbar? Han conseguido tumbar todo. Y si se quieren ustedes fiar de un castillo de naipes reconstruido por la del metaverso, el Pablo Iglesias sí que el mayor logro de la democracia fue la guillotina, el Pedro Sánchez y su tesis doctoral y yo nunca pactaré con Bildu, el de Bildu, ¿vale? Condenado por pertenencia a banda terrorista, su portavoz condenada por enaltecimiento, Merchet Purúa, si se quieren fiar de ellos, pues adelante, y si no, no nos queda más remedio que pringarnos. Se lo digo literalmente. Y ahora sí, el himno de España, que es lo mejor que podemos escuchar.